Bueno, buenas tardes. Mil disculpas, tuve que cambiar de dispositivo. Ahora ya está entrando Ariana. Ahora Ariana, ¿qué sí. tal? ¿Ahora me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, Perfecto. Hola, Jorge. hola, mil disculpas, tuve que cambiar de dispositivo, pero bueno, ya estamos y por suerte los colegas, las colegas siguen ingresando. Ariana, un gustazo estar compartiendo con vos este espacio. Después de tanto, finalmente lo logramos. Lo logramos. Una, A fin del lo- lo- año. yo tengo un agradecimiento profundísimo para Abba, que pavada de tema nos tiró para que lo fuéramos pensando, ¿no? Así que, nada, agradecimiento muy grande. ¿Querés largar un poquito vos con lo que venías pensando? ¿Sí? Dale. Bueno, primero saludar a todos, todas, todes. Hay un montón de amigos acá que están entrando. Jorge, un montón de gente querida. Eh, yo, cuando pensábamos en este tema, se me vino una frase de Pontalís que la voy a leer porque es muy bella, muy bella. Bien. Que dice así, dice, necesitamos tener presente tanto más para lo traumático propio de las catástrofes sociohistóricas, así como para todas las experiencias humanas, que, para que nuestras memorias estén vivas y nuestra psique animada, las experiencias tienen que encarnarse. El análisis, el análisis, un derecho de asilo para todo lo que nos viene de una tierra extranjera, de un continente lejano, para todo lo que migre y de todo lo que no deja de migrar, lo extranjero, lo extraño, lo lejano, lo que urge, lo ominoso, lo reprimido, lo olvidado, lo desubjetivante, debe encontrar una tierra que los asile en un trabajo psíquico entre dos para que siga migrando. Y para mí este es el espíritu de el espacio de las pantallas, aún el psicoanálisis en pandemia, esto de el espacio, un espacio continente, un espacio entre dos, un espacio que permita dar asilo, dar asilo en estos tiempos, ¿no? A lo ominoso, a lo traumático, a lo disruptivo, a la angustia. Yo pensaba un juego de palabras. Bueno, eh, lo esencial de lo virtual en este tiempo también. Digo, cómo este espacio, eh, dentro de lo posible, porque no todos los pacientes han podido continuar sus tratamientos, quizás no en todas las circunstancias es lo más recomendable la virtualidad, pero ha sido esencial para muchos. Exacto. Tener un espacio continente, tener un espacio. El otro día escuchaba a Janine Puget, le hacemos un homenaje de paso, Un homenaje. ¿no? Recientemente fallecida, y ella trabajó mucho el tema de los mundos superpuestos, que después podemos conversar un poquito de ese tema, pero escuchaba algo que ella decía, de que a ella no le importaba tanto esto de la palabra iluminada del analista, sino que el espacio del análisis es un espacio donde hacer pensable, ¿no? Permitir la capacidad de pensar y hacer pensable lo impensable, y creo que es un poco el espíritu de sostener los análisis en estos tiempos y en estas nuevas condiciones de las cuales no estábamos preparados, pero nos fuimos como acomodando y adaptando y flexibilizando. Sí, yo iba a tomar un poquito, ahora después te dejo seguir, pero quería tomar un poquito Sí, este juego de palabras que vos traes de lo esencial, ¿no? Eh, lo esencial como servicio al otro y del otro, lo esencial también como se lo ha utilizado mucho como
como un vocablo político, ¿no? Este, hace muy poquito escuchaba al decano de la Facultad de Psicología que decía que los psicólogos no habían podido trabajar durante un montón de meses porque no se los había considerado esenciales y me daba la sensación, digo, estamos negando este, lo que yo sé que es un poco exagerado lo que voy a decir, pero una verdadera epopeya que ha hecho el gremio, entendiendo como gremio al conjunto de psicólogos y psicólogas, ¿no? Que es esta cuestión de haberse puesto la esencialidad al hombro desde el primer momento, ¿no? Es decir, yo no entré demasiado, yo no entré, no digo que esté ni bien ni mal, a ver, yo no entré demasiado en la discusión acerca de si lo virtual era posible o no era posible, porque me pareció comprender desde el primer momento que era lo único posible y que por lo tanto era necesario, ¿no? Era necesario en un contexto en el que pacientes y terapeutas, analistas analizandos, este, compartíamos el riesgo, compartíamos el temor, compartimos, vamos a ponerlo en presente, el miedo, las dudas, es decir, yo creo que es un acontecimiento que nos confronta con esta cuestión de esta primera vez de lo siniestro, de lo ominoso, atravesando a los unos y a los otros, ¿no? Y me quedé pensando, sobre todo porque cuando hablamos de las pantallas, no podemos dejar de hablar del encuadre, ¿no? Mm. Yo pensaba, primero, el encuadre, yo me acuerdo mucho de Lieberman y Paz, tuve la suerte de tenerlos como docentes en antes de que se dinamitara la Universidad de Buenos Aires, y me acuerdo que Lieberman, sobre todo, hablaba muchísimo del encuadre, ¿no? Y Lieberman decía, eh, no hay que atarse al encuadre, pero es necesario tener un encuadre. Puede ser, no puede ser cualquier encuadre, pero es necesario que haya un encuadre, porque él decía, y yo coincido, que el encuadre en todo caso es lo permanente que permite darle noticias al otro de que está siendo alojado de manera particular, ¿no? Porque ¿de qué se Mm. trata el psicoanálisis? De última, el psicoanálisis se trata de una teoría, de una doctrina, de un método terapéutico, depende como cada quien lo conciba, pero que dé cuenta desde una teoría general de las singularidades. Por eso creo que esto de las pantallas también nos confrontan con el caso a caso. Esto diría como una introducción, ¿eh? Sí, eh, a mí, yo ya lo conté en otras oportunidades, así que por ahí algunos ya lo escucharon, pero eh, yo vengo de la formación hospitalaria, del hospital de niños, del Gutiérrez, del equipo de interdisciplina, que no teníamos una hora, no teníamos un consultorio, no teníamos una caja de juegos, nosotros íbamos a la sala, las consultas eran, a veces las hacía la enfermera, a veces le hacía un médico, a veces, digamos que nos daba una flexibilidad y yo muchas veces decía, bueno, ¿qué estoy haciendo, no? Este psicoanálisis, eh, ¿no? Digo, a mí me permitió flexibilizar la escucha y bueno, y mis maestros que se formaron con Fuckelman decía que él atendía en la transferencia, ¿no? Cuando le preguntaban, ¿dónde atendés? ¿Dónde tenés el consultorio? ¿Dónde atendés? ¿Atendés en Barrio Norte, en Palermo? Yo atiendo en la transferencia, como un dispositivo, ¿no? Digo que esas marcas que uno tiene también son trazos que a uno lo marcan, y es una materia prima como analista para pensar, bueno, que hay un encuadre que sí, que es necesario, con niños, por ejemplo, en este trabajo
con las pantallas hay que armar, hay que hablar con la familia y plantear la necesidad del espacio privado del niño y que nos espere con en un lugar reservado para él y que se le respete su privacidad y que la hora es esa hora. Digo, hay encuadres que uno puede establecer y que puede, digamos, fuimos aprendiendo también en este tiempo, es algo nuevo, ¿no? Esto que vos decís, ¿no? Las variantes y las invariantes, ¿no? Las invariantes que permiten ver, bueno, cómo se sostienen y se respetan o no los encuadres, pero también sosteniendo la transferencia como el lugar de encuentro, fundamental para el psicoanálisis, más allá que sea pantalla mediante en Barrio Norte o en una sala del hospital. Digamos, qué sujeto uno tiene en la cabeza, qué idea de psiquismo tiene en la cabeza, cómo entiende el análisis, que el análisis es un encuentro, ¿no?, compartido y es un espacio que se va, es un espacio de experiencia que se va creando entre dos, ¿no? En un territorio, esto que vos decís, nos encontramos en la misma, paciente y terapeuta. Esta vez no estamos cómodos, yo digo, nos sacaron de nuestro silloncito cómodo, Exacto, ¿no? exacto, Estamos más exacto. incómodos. Sí. Ahí, Ariana, hay una cosa. Primero, quedémonos con el tema de la incomodidad, porque va a estar bueno retomarlo después. Pero yo quería plantear una especie de, y sí, es un elogio, pero que tiene que ver con un reconocimiento, no es el clásico intercambio de flores, ¿no? Yo me saco el sombrero con vos, con Gisela Ontoilis, con Betty Janín, porque no sé si ustedes recordarán, sí, lo recordarán porque fue reciente, pero lo primero que se salió a decir medio masivamente y con los chicos no se puede atender a través de la pantalla, con los chicos, con las chicas, con los chiques, no hay posibilidades de hacerlo. A mí me había dado una cosa así como de mucha desazón escuchar que eso medio como que se iba imponiendo hasta que aparecen las voces de ustedes individualmente, del fórum, ¿no? Como pudiendo plantear otra cosa. Vos sabés que yo tenía la sensación que había como una concepción desvalorizante hacia la capacidad del niño, de la niña, del niño para sentarse frente a una pantalla que en algunas situaciones manejan mejor que nosotros, ¿no? Este, pero me Creo que eran pareció como que, los miedos de los analistas proyectados. Ahí fuimos nosotros los que tuvimos que revisar nuestras rigideces, nuestros sí, propios temores, nuestros propios prejuicios. Aun cuando yo te digo, es difícil, ¿eh? No es sencillo. Y con algunos niños ha sido más más difícil. vale, Los niños que no tienen, no tienen un buen armado, eh, buen sostén simbólico, ha sido mucho más trabajoso remontar esto de la transferencia y el jugar a través de las pantallas. No te quiero interrumpir, además, pero digo, además la familia en escena, ¿no? No, es interesante porque vos estás haciendo esta experiencia. Además la familia en escena todo el tiempo, ¿verdad? la familia en escena, pero también niños que quizás tenían una precariedad psíquica. Digo, me ha pasado remontar, hoy me encuentro muy contenta, gratamente contenta y sorprendida con pacientes que al inicio eh, tenían terror del Zoom, tenían terror de la pantalla. No estaba armado ese simbólico. La regresión que sufrieron muchos niños, digo, esto que nosotros hablamos, ¿no? Tanto con niños como adolescentes como adultos, que estamos más regresivos, más adentro, ¿no? Se hiperpobló el mundo interno. Y quienes no, este, esto hizo que en cuadros con cierta gravedad, esto interior sobrepoblado, no pueda drenar tanto hasta al exterior y además viéndose deteriorada cierta capacidad de ficcionalizar. Entonces yo digo que lo virtual no tiene el amarre que lo imaginario, no tiene el mismo amarre, no hay un amarre. Entonces hubo que armar ese amarre.
Entonces yo me encontré llamando a los pacientes, llamando a los padres, armándoles videos a mis pacientes para que me vayan viendo a través de la pantalla, hasta que pudimos jugar juntos, y ahora jugamos. Hubo que hacer como todo un recorrido y condiciones, hubo que generar condiciones, así como, no sé, por ahí, ahora me contás vos, pero por ahí otros pacientes que tuvieron que ir encontrando sus espacios, terrazas, autos, baños, Jorge, la gente, Sí, sí. ¿no? Teniendo el análisis Entonces, digo, bueno, creo que ahí tiene que ver un poco con el deseo del analista, con la apuesta decidida, con la disponibilidad, eh, también un posicionamiento ético, de hacer lugar a ¿no? A los tratamientos y de sostenerlos, y de tratar de sostener a los pacientes este, como se pueda. Digo, porque eso también pasó en el terreno de la educación, ¿no? Docentes que intentaron hacer apuesta donde los chicos no llegaban a la escuela, como la escuela los iba a buscar. Así me encontré yo con algunos pacientes que no llegaban con esa facilidad desde lo virtual, y yo tenía que ir a buscarlos. Y tenía que tratar de que entre la familia, el niño, ir inventando condiciones, porque hay algo de la inventiva también en este tiempo, ¿no? Entonces, esto que vos decías, bueno, yo digo que lo disruptivo a veces genera una parálisis, y tuvimos un tiempo medio disruptivo. Nos quedamos, ¿no? Muchos con la sensación de que no se podía seguir, de que no se podía continuar. Esto es lo que se llama, ¿no? La vivencia de incertidumbre. Cuando nos fuimos recuperando, fuimos encontrando, bueno, que era posible. Yo pensaba en Melanie Klein, ¿no? Que pensaba que no iba a ser posible el análisis con niños, y bueno, y fue creando las condiciones, ¿no? Para que eso pueda ser posible. Sí, el mismo Freud cuando planteaba que por ahí algunos cuadros no resistían el análisis y qué sé yo, después vino, por ejemplo, Maud planteando la cuestión del trabajo con psicosis, con algunas deficiencias, etcétera, ¿no? Pero la otra cuestión que yo he escuchado algunas cosas, a mí me parece que los analistas, yo quiero decir algo que por ahí yo tengo la sensación de que coincidimos en esta concepción, porque me da la sensación que vos y yo nos identificamos como analistas sin perder la esencia de ser psicólogos, ¿no? Es decir, de hecho por algo estamos en el gremio, por algo estamos hoy hablando desde el Instagram de la Asociación de Psicólogos, ¿no? Que dicho sea de paso, la Asociación de Psicólogos mañana cumple, a ver, del 62 a mañana son unos Son cuantos como años, ¿no? 40, casi 40, son 30, 38, no, estoy mal. No, Pero ¿cuánto? no, no. 60, sí, 30, Sí, 60, se ve que los números no son lo nuestro, 58. Jorge. 58. 58. 58 años cumple la asociación, y vos sabés que yo suelo ser medio histórico y memorioso, pero vos sabés que hoy hace 35 años que se hacía una reunión muy grande de celebración de la Asociación de Psicólogos, porque hacía un mes y días que se había logrado la ley de ejercicio profesional, ¿no? Esto fue el 9 de noviembre del 85, ¿no? La ley se había sancionado el 25 de septiembre. Bueno, pero a lo que iba con esto es, ¿sabes que yo digo, los que nos reconocemos como psicoanalistas tenemos que tener cuidado con esta cuestión de definir situaciones con frases hechas, ¿no? Yo escuchaba, por ejemplo, decía, bueno, pero es exactamente lo mismo lo virtual que lo presencial, porque en definitiva, por ejemplo, si uno trabaja con diván, ¿no? Ya hablando del análisis de adulto, de lo que se trata es de
todo caso apagar la camarita, porque en realidad el analista esconde el cuerpo para que surjan las fantasías, etc. Yo creo que, que hay que asumir que estamos haciendo psicoanálisis de determinados lugares, pero que no es lo mismo. No es lo mismo, no hay No, posibilidad. no Hay es lo algo que mismo. está escamoteado, no es, Mm, aún haciendo diván, no es lo mismo esta definición de esconder el cuerpo, porque el cuerpo está ahí, está presente ujú. la respiración, los olores, todo está presente, todos están presentes las, las miradas más totalizadoras, ¿no? Entonces me parece que la primera cuestión que hay que entender es que podemos pensar que estamos haciendo psicoanálisis, pero que no es exactamente lo mismo que veníamos haciendo. Esta es una primera definición que me parece que tiene que quedar claro que insisto, se pierde mucho en el intercambio, de la misma manera que se abren muchas otras cosas, qué sé yo. Vos recién traías lo de la creatividad, ¿no? No usaste la palabra creatividad, me parece que usaste otra palabra, pero este, yo, Inventiva, pero bueno, la estamos en la inventiva, misma. Yo soy la winnicottiana, inventiva, así bueno, que la creatividad es claro, algo bueno, que... la inventiva, la creatividad, quedó como muy en evidencia, sobre todo en el psicoanálisis con niños. Mm, Digamos, la creatividad está siempre presente en el psicoanálisis con niños, creo yo, que no, que no hay recetas que uno vaya como aplicando ortodoxamente, sino que hay una creatividad. Pero ahora quedó muchísimo más en evidencia, porque me parece que hay que ir como aplicando la inventiva sesión a sesión, porque además hay mucho de lo impensado y hay mucho de lo imprevisto porque no se sabe qué se va a encontrar realmente cuando el otro abre la cámara. De la misma manera que cuando nosotros abrimos la cámara. Mira, yo hace un ratito cuando empezamos este vivo me di vuelta porque tenía el placar abierto. Entonces, ¿no? Estas cosas que pueden pasar concretamente en el trabajo cotidiano. A mí me parece que hay mucho de esto en juego. totalmente. Bueno, esto de la intimidad, la privacidad, ¿no? Cómo cuidar la privacidad del paciente, cómo cuidar también que el paciente también se nos mete en nuestra casa. Eh, yo creo que, bueno, hay muchas cosas que las iremos pensando y las iremos conceptualizando, porque ahora está sucediendo y nosotros estamos adentro de lo que está sucediendo, en una escena donde es difícil pensarlo desde afuera. Pienso que a mí al inicio me pasaba, no me pasa ahora tanto, se ve que me acostumbré, ¿no? Me cansaba más, me cansaba más, sentía que no me relajaba, que estaba mucho más atenta a todo lo que pasaba. En el consultorio, en el analista está en una posición más, ¿no? En atención flotante. Acá estamos tensos, atentos. eh, Sí, requiere una actitud más activa del analista. Convoca a mirar mucho más que cuando uno está en lo presencial, que puede el paciente y uno también dice con el cuerpo mucho más. O sea, hay cuestiones que uno puede ir como anotando, ¿no? De diferencias. Notaba en mis colegas, ahí me incluyo, mucho cansancio al principio, como si nos requiriera un esfuerzo, el cuerpo que no ponemos, fíjate, el cuerpo que no está ahí, como una actitud toda más de una atención atenta ¿no? A seguir al paciente y con menos periodos de reposo, menos periodos de descanso. Hasta que encontré, por ejemplo, yo atiendo adultos también, no atiendo solo niños, pero con niños me encontraba, ¿no? Que en un momento digo, ay, tengo que hacer un payaso, tendré que entretenerlos para, ¿no? Queda feo lo que estoy diciendo, pero digo, ¿cómo hago para no ser una analista eufórica, ¿no? Captando el interés y la atención de mis pacientes, este, y fuimos encontrando, y los niños también, ¿no? Mucho más como hiperactivos,
inquietos, también por la actitud, por la ansiedad que generaba la situación nueva. Al principio me llevaban por toda su casa, me recorrían todas las casas, me mostraban las casas, hasta que fuimos encontrando el lugar, hasta que algo de esto se estabilizó, y empezó esta capacidad de jugar, incluso momentos de esta capacidad de estar a solas en presencia de otro, niños que ahora dibujan quizás y, y por ahí no hablan, ¿no? Y están dibujando algo para después mostrarme y yo escucho que de fondo algún papá o alguna mamá dice, y habla con Ariana, ¿por qué no hablas con Ariana? El chico está en algo, ¿no? Está en algo. Entonces, esto de volver a traer a los papás y decir, no, está trabajando, él está armando, está en un proceso, que no hable un ratito y que se mantenga en silencio, no quiere decir que no esté conectado con la situación, digo, porque esto de los silencios, los espacios, el estar con otro y permitir espacios de silencio es mucho más difícil en la, este, ¿no? En esta forma de encontrarnos. Estoy viendo que hay comentarios, Jorge, pero además de que Sí, te saludan del interior de Córdoba, eh, crear sin negar que lo virtual no es lo mismo que el análisis presencial, muy cierto lo del cansancio, hay sentires diferentes en el trabajo remoto. ahí estamos, claro que hay sentires diferentes. Sabes que primero comparto plenamente lo que planteas del cansancio. Yo me temo que no nos cansamos menos, sino que se nos va naturalizando, porque este, Puede ser. eh, me parece que, pero sí es cierto que había una cosa de, como de agotamiento. Yo al principio que intenté, tuve la fantasía que me duró 2 semanas de que iba a poder atender hora por medio. Este, Nada, efectivamente, estaba como agotado. No me podía imaginar, hoy tengo un ritmo de trabajo bastante intenso, no me lo hubiera podido imaginar al principio. Pero hay otra cosa que yo quería señalar, porque algunas de las cuestiones que se decían y que yo creo que terminan minimizando esta cuestión de que hay que pensar un poco más el dispositivo que estamos aplicando, ¿no? Decían, bueno, pero si en definitiva de lo que se trata es del significante, ¿no? Y yo, en ese sentido, tomo a Luis Horstein, que decía el otro día en el Congreso Mundial de Salud Mental, en el Congreso Nacional Mundial, Luis Horstein decía, este, consideren si quieren el significante, pero eso no alcanza, porque en realidad de lo que se trata, con lo que seguimos trabajando en lo presencial y en lo virtual, es con representaciones y con afectos, ¿no? Afectos y representaciones. Y vos sabés que yo iba un poquito a eso cuando empecé a decir estas cuestiones, porque yo pensaba, al principio decía, ¿y habrá una conexión de esas conexiones afectivas que se suelen dar en lo presencial? Preguntas que uno se hace casi por default, pero lo cierto es que estamos acostumbrados que la gente llora en lo virtual, sufre en lo virtual, se enamora en lo virtual. Ya había todo un antecedente, ¿sí? Lo que no había era mucha experiencia en esta cuestión de lo terapéutico como proceso virtual, porque incluso, por lo menos así lo pienso yo. Yo digo que estas cosas son pensamientos en voz alta porque nadie tiene el saber absoluto sobre este tema, que lo estamos transitando recién ahora y que después de la pandemia lo podemos pensar un poquito más porque parte de esto vino para quedarse. Yo creo que no todo será cómodo, será lindo, todo lo que quiera, pero apenas tengamos la posibilidad de volver plenamente al consultorio, yo creo que vamos a volver plenamente al consultorio. Pero en el mientras tanto, a mí a mí me parece que algunas cosas hay que tener en cuenta. Por ejemplo, yo había tenido y tenía, que sigo teniendo de hecho, alguna
experiencia de tratamientos virtuales. Y sabes que no son lo mismo, no son lo mismo. Yo creo que hoy hay como, porque era como, me parece que uno los pensaba y los tomaba desde una excepcionalidad, Sí, pero de una excepcionalidad, desde la emergencia, desde distintos lugares, ¿no? sí. Pero me parece que era lo otro lo que seguía, y acá se nos apareció esto con una contundencia absoluta. Mm. Sí, sí, igual yo creo que hay posibilidad de un vínculo afectuoso, afectivo, en la virtualidad. Lo vi como muchos adolescentes que empezaron durante la pandemia, que no eran pacientes antes míos, eh, que estaban muy desvitalizados, cómo recuperaron vitalidad, cómo el espacio de la terapia se incorporó como un espacio afuera, exogámico, no familiar, Ujú. y esto fue muy importante para muchos pacientes. Sentir que tenían, es esto, ¿no? Por un lado uno es un objeto psíquico del paciente, hay algo ahí que se va armando, ¿no? Y al mismo tiempo un espacio exogámico, en un contexto donde todo es tan adentro, todo es tan familiar y endogámico, ha sido vital. Y niños que estaban contentos, decían que estoy contento que me viniste a visitar, ¿no? Eh, entonces, yo creo que hay algo del vínculo del afecto y el alivio que ha sido para muchos tener un espacio para hablar, que creo que ahí mueve, eh, bueno, yo creo que es más que el significante, yo creo que es significativo el encuentro, y esto es la apuesta, un encuentro rico y significativo, y ahí hay una colega eh, que cuenta, bueno, Natalia, que hay pacientes adolescentes que cortan ellos la sesión, ¿no? Ahora, que ya se cansan y cortan, o digo, esto también, no sé, por eso digo, los mundos superpuestos, ya no es el consultorio del analista, no sé cómo harán los lacanianos, yo no soy lacaniana, con los cortes de sesión, la escansión significante, no lo sé, yo armo un encuadre, ¿no? 50 minutos, 40, lo fui variando, con niños chiquititos quizás tuve que reducirlo, ¿no? O con niños más graves, por ahí hasta a tener dos encuentros semanales más acotados, hasta que pudo. Digo, hay una plasticidad, pensándola siempre en el caso, en cada paciente, en su singularidad y en lo que requiere el tratamiento. Pero hay encuadres que se han podido establecer, ¿no? Este, Absolutamente, quería... Ariana. Mm, mm, Perdón. No, no, sí, absolutamente lo que, sí, quería volver a una cuestión. Yo, decía que era un interrogante que tenía hasta, que, claro, ahí no terminé la oración, hasta que, hasta que la afectividad vino con toda su contundencia, digamos, ¿no? Es decir, digamos, eh, interesante esto, porque yo pensaba que probablemente eso se dificultaba, ¿no? Y qué bueno es poder poner las dudas entre, entre paréntesis para dejar que en realidad la realidad te vaya sorprendiendo, te vaya... Bueno, mm, y yo quería volver a esto que decías vos de de la incomodidad. Si bien yo soy un analista que trabajo con encuadre, que trato de sostener determinadas permanencias en función de justamente poder trabajar con lo que pasa cuando hay movimientos en el encuadre, ¿no? Pero independientemente de eso, digamos, nunca estuve amparado en una ortodoxia del encuadre. Pero hay cosas que me sorprendieron, por ejemplo, no pasó con todos los pacientes, pero algunos pacientes que, por ejemplo, pasearon por su casa porque me querían mostrar la casa, ¿no? Y me decían, bueno, así como yo conozco todos los espacios de tu consultorio, ahora me total. gustaría Mm, compartir
con vos esto. Yo creo que hay algunos colegas que les cuesta repensar esta cuestión. Por ejemplo, la otra vez yo contaba en un conversatorio eh, esta cuestión de que por ahí en algún momento el paciente puede estar en el living, en otro momento puede estar en la terraza, en otro momento puede estar en distintos lugares, ¿no? Y y un colega me decía que eso él lo señalaba como transgresión del encuadre. Y a mí me Mm. parece que es como pensarlo desde parámetros que no tienen que ver con la realidad que estamos viviendo, donde... No. Mm, mm. No, no, sí, 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 decime, porque perdón, lo que no, yo iba a dos decir... cosas. Sí, dale, dale, termina. No, 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 que lo único que iba a decir es que quería volver Mm, a esa frase, ¿no? No cualquier encuadre, pero un encuadre, pero tampoco quedar prisioneros de ese encuadre, sino tener en cuenta qué pasa con esas movilidades del encuadre, ¿no? Más en estas épocas donde yo creo que además necesitamos facilitar y facilitarnos para que pueda haber este juego analítico. sí. No, pero ahí hay dos cosas que me parecen interesantes. Una, que creo que sí, que es importante que el terapeuta tenga un encuadre fijo. Es, uno atiende desde siempre el mismo lugar, el mismo fondo, el mismo espacio, que nuestros pacientes sepan que estamos, ¿no? Digo, hay algo de esto. Ahí, Jorge, ahí estamos. A mí se me Ahí cortó, ¿vos estamos. seguiste? Sí. Sí. No, no, estaba pensando eso, te estaba esperando. Me Eh, asusté, dije, chau, corté. no, estaba Todo pensando por eso, lo correr el importante, comentario que estaba ahí. no, y dos cosas, ¿no? Una esta, para ubicar, bueno, también, a ver, ¿qué de lo anterior se sostiene, ¿no? Así como pacientes que no hay, hay situaciones que se recrudecieron en la pandemia, pero que ya eran previas, sintomatologías o estilos, o digamos, pacientes que eran transgresores de antes y ahora por ahí están más transgresores, ¿no? Digo, pensar en la continuidad en los tratamientos, ¿no? Cuando no son pacientes todos nuevos, digo, por estos pacientes que van oscilando y van cambiando, bueno, ¿cuánto tiene que ver con algo del paciente, una modalidad transgresora o una inquietud que no le permite encontrar un lugar de estabilidad y cuánto hay de las dificultades propias de la actualidad? Digo, ¿qué de lo anterior, ¿no? ¿Qué de lo viejo se potencia, recrudece en la actualidad? ¿Qué síntomas previos se recrudecen y qué es lo novedoso, lo que trae esta actualidad? Esto por un lado. Por el otro lado, pensaba, Vero Suárez pone acá la imagen del cuerpo es otra, particionada, solo el rostro. Yo empecé a trabajar la posibilidad de incluir el cuerpo, por lo menos con los niños, ¿no? Eh, me encuentro jugando y moviéndome, me encuentro bailando, me encuentro, intento cómo hago, le hago un lugar al movimiento corporal y no quedo solamente, ¿no? En la cara. El otro día estuve cocinando, por ejemplo, con una paciente. Armamos recetas, cada una desde su casa, Zoom mediante, con otra bailamos. ¿Qué es eso? Digo, ahí es como es un esfuerzo, sí, es un esfuerzo. Requiere otra exigencia, pero también es como el intento de darle ingreso, ¿no? A algo de la imagen viva, de la imagen vital del cuerpo, y sobre todo, bueno, con niños, ¿no? Que es necesario también. Eh, Sí, vos sabés que yo me quedé pensando mucho, porque nosotros estamos con la cuestión de las pantallas, que es un poco a lo que nos convocaron, ¿no? Pero me quedé pensando también en la segunda parte, lo que sería el subtítulo, digamos, que son las transformaciones del dispositivo analítico. mm, Que
se me ocurrió pensar varias cosas. Primero, eh, como a mí me tocó trabajar en algunas cuestiones tales como eh, hijos e hijas de desaparecidos, este, familiares de la masacre de Cromañón, eh, para, qué sé yo, para nombrar alguna de las circunstancias especiales en las que se intervino, donde también hubo un forzoso, digamos, una forzosa readaptación del dispositivo, porque en realidad a mí ya no me convoca la cuestión de si es o no es psicoanálisis determinado tipo de intervenciones, porque una vez que vos tenés incorporado el psicoanálisis, intervenís siempre psicoanalíticamente, qué sé yo. El ejemplo mayor es el de Freud analizando a Catalina en un restaurante en la alta montaña, ¿no? Me parece que hay un momento donde el dispositivo pasa a ser también el pensamiento y la forma de intervención. Esto, insisto, sin negar la importancia del encuadre, que me parece que en eso estamos todos y todas de acuerdo. Creo que estamos todos y todas de acuerdo. Pero ¿sabes a qué quería apuntar también, Ariana? Porque yo te iba a decir que capaz que sería bueno que antes de que esto se nos cierre, podamos pensar un poquito cómo sigue, qué queda de esto, porque además va a haber una etapa presencial, pero que no va a tener nada que ver con la presencialidad anterior tampoco, porque vamos a estar con barbijos, con cuidados, con distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que hay que seguir pensando un montón de cosas en relación al Un montón. dispositivo Y analítico. sí, también lo que uno también está dispuesto, porque yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, con niños, y yo tengo que recibir un niño en el consultorio pequeño y le tengo que decir que no me puede abrazar, que no puede jugar con determinados objetos, y estoy asustada a ver si trae el virus. Digo, ¿qué disponibilidad, qué le estoy, ¿no? Este, ¿Qué le estoy mostrando? ¿Qué disponibilidad estoy teniendo? Digo, como también acá aparece nuestra propia castración. Aparecemos barrados, es decir, también estamos asustados, también estamos preocupados. Entonces, quizás por eso un tiempo más se sostengan algunos encuadres en la virtualidad hasta volver a la presencialidad, hasta sentirnos a gusto en nuestro espacio, con los pacientes, en el consultorio. Digo que no, esto, que hay que ir, estamos escribiendo y estamos pensando, no, no por nada, cada vez más la otra vez hicimos un vivo con María Reutringer, que está acá en la charla escuchándonos, Jorge, que esa es del Foro de Infancias Paraná, y decíamos, estamos más vivos que nunca. Se ve que la pandemia nos puso con la necesidad compulsiva de hacer vivos, de hacer Zoom, de hacer Instagram, de pensar con otros, de no aislarnos. Fíjate cómo estuvimos trabajando todo este tiempo para que no se confunda el distanciamiento con una cosa es el distanciamiento físico y otra cosa es el aislamiento, ¿no? No quedar aislados. Entonces, eh, digo, vamos a tener que crear nuevas maneras o las estamos creando y las estamos pensando mientras esto está aconteciendo, lo cual es difícil también. Me gustó enormemente eso que dijiste, estamos más vivos que nunca. Estamos Este, más vivos que nunca y nos va a agarrar, la otra nos va a agarrar un Zoom menar. sí, Si sí. seguimos así, nos vamos a terminar con Zoom menar todos. Eh, claro, ahora que hablas del Zoom, que es digamos, el dispositivo que tal vez más se ha utilizado para lo que es este, para lo que es la formación, ¿no? Mm. Este, eh, creo que en algunos momentos estamos como haciendo una especie de este,
de uso de hartazgo de todo lo que tiene que ver con los procesos de ofrecer formación por un lado, pero por otro lado lo que yo veo es que están siempre con gente, o sea que hay un hambre ahí repartido, hay una cuestión, no sé. Yo pensaba otra cosa que creo que me parece que es algo que hay que seguir pensando. Nosotros estamos detrás de las pantallas porque afuera está la muerte, digamos. Mm, Si uno no es anticuarentena y si uno no está utilizando el mecanismo de negación, esto también es importante tener en cuenta que estamos detrás de las pantallas porque afuera está la muerte. ¿Y qué pasa con eso dentro del dispositivo analítico? Porque vos decías esto, estamos barrados, ¿no? Sí, estamos barrados y hay algo de lo siniestro que nos puso en igualdad de condiciones, ¿no? Esta cosa de, este, yo soy, digamos, a mí me parece que la asimetría es un concepto que bien trabajado es importante para el proceso analítico, ¿no? Pero me preguntaba cuánto esta, este equilibrio en el riesgo, cuánto se llevó puesto de esa asimetría, ¿no? ¿Qué pasa qué pasa con eso? Yo otra vez un, una paciente joven me decía, bueno, por favor, cuídate, porque vos sos de riesgo, ¿no? No, este, no salgas, ¿no? Bueno, claro, hay que hacerse cargo, ella, obviamente lo seguimos trabajando, y ella me decía, a mí nunca se me había ocurrido pensar esto antes de la pandemia en relación a vos. Eras alguien que estaba ahí. Bueno, algo de esto también, ¿eh? Algo de esto también. Nos quedan algunos minutitos nomás, Ari, sí, estoy tratando de recabar. Bueno, sí, por eso te digo, estamos en el mismo lodo, todos manoseados, como dice el tango. Estamos en una situación muy eh, eh, par con los pacientes, es decir, estamos en el mismo territorio, no estamos a mí en lo, otro territorio. A mí se me perdieron los comentarios, me quedó atascado en la colega a la que se le enojaban los preadolescentes. Ahí me Ah, quedó atascado. no, No, no. acá dice, hola Cari, Karina Salvación, que está en Santa Fe, dice el protocolo, el barbijo, la distancia en el juego, las nuevas formas de saludos implica una inventiva a esta nueva presencialidad. Es decir, también cambia lo presencial, ¿no? Eh, digamos, como que no es la misma, nuestro cuerpo cambia. Bueno, ya con los afectos cotidianos, ¿no? Con los familiares que uno tiene que saludar con el codo y guardar la distancia y todo esto, bueno, más con los pacientes. Con los niños, es, yo todavía no volví a lo presencial, así que no sé con qué me voy a encontrar cuando recupere la confianza en volver al consultorio. Pero digo, bueno, son situaciones que nos fuerzan, como vos decís, ¿no? A la inventiva, a la creatividad, que incomodan, que no estamos tan cómodos, ¿no? Que nos sacan de lo conocido. ¿Ibas a decir algo, Jorge? No, no, te iba a decir que hace un ratito vos traías la cuestión de, cuando hablabas de lo presencial con los niños, vos decías esto de cómo le digo a un niño que no me puede abrazar, ¿no? Bueno, yo pensaba, desde hace algunos años que estoy trabajando casi exclusivamente con adultos, pero estoy en la misma disyuntiva. Yo soy muy afectuoso en la bienvenida y en la despedida de cada sesión. Este, y, y me tendré que cuidar del otro
y de mí. A mí se me escapa el abrazo, pero con una, con una facilidad que ni te cuento. Así que me parece que lo que yo le quiero agradecer a la asociación, porque me parece que nos permitió dar un puntapié inicial a un debate que yo creo que va a atravesar mucho, mucho tiempo. De las pantallas, de la presencialidad y del dispositivo analítico. Cuando te quería decir algo, podés tomarlo o no, porque ya se nos termina el tiempo. Pero esa hermosa frase que vos leíste, había muy poca gente todavía cuando la leíste. ¿No La leo podemos de cerrar nuevo. Dale, es capaz que podemos cerrar hermosa. con eso? Yo Sí, saludo con un beso, hablas vos besos. y cerramos ahí, ¿sí? Dale. Sí, y cuidarnos con otros, entre todos, ¿no? Digo esto porque también resonó mucho en todo este tiempo de la pandemia el discurso bélico. A mí no me gusta pensar en términos de la cosa de bélica, donde el otro es una amenaza. El otro es un semejante, es un próximo al que tengo que cuidar y con el que nos tenemos que cuidar. Voy a cerrar con Pontalí, que dice: necesitamos tener presente, tanto más para lo traumático propio de las catástrofes sociohistóricas, así como para todas las experiencias humanas, que, para que nuestras memorias estén vivas y nuestra psique animada, las experiencias tienen que encarnarse. El análisis, un derecho de asilo para lo que nos viene de una tierra extranjera, de un continente lejano, para todo lo que migre y de todo lo que no cesa de emigrar, lo extranjero, lo extraño, lo lejano, lo que urge, lo ominoso, lo reprimido, lo olvidado, lo desubjetivante, debe encontrar una tierra que los asile en un trabajo psíquico entre dos para que siga migrando. Se trata de eso, ¿no? De que siga migrando, de poder hacer pensable lo impensable. Exacto. Gracias, Ariana. Gracias a Gracias a vos, vos. gracias a la ADVA. Gracias a Abba, gracias a Marcelo Klingo, gracias a Laura Cittadini, gracias a todas, todos y todes los que estuvieron ahí. Y un abrazo grande y nos seguimos encontrando en esta pandemia como Jorge, podamos. besos, así. Besos, Que de por acá te puedo mandar besos. besos. Hasta todo momento.